Bien, gloria a Dios. Dios les bendiga esta noche. Estamos ya aquí listos con la iglesia CFC Avivamiento, listos para compartir esta palabra, el mover profético, la mano seca en esta noche, para que puedas tú compartir la transmisión y puedas ser de bendición para más personas. Amén. Qué bueno que están aquí. Damos gracias al Señor. Estos días hemos estado transmitiendo y se han conectado nuestros hermanos, y estamos viendo la mano del Señor obrar en las peticiones que han tenido. Y que hemos estado orando por esas peticiones. Dios lo ha hecho a la distancia y Dios lo está haciendo aquí también, ¿verdad? Dentro de la iglesia, los hermanos que estamos aquí dentro de la iglesia de CFC Avivamiento. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú, Dios, nos impulsas a seguir compartiendo tu palabra, Señor. Y en esta noche, Señor, queremos que tú nos hables a través de este mensaje y la palabra que tienes para nosotros, Señor. Bendice a cada persona que nos acompaña a través de este medio de comunicación. Bendice, Señor, las familias. Bendice a cada hombre, a cada mujer, Señor, que pueda entrar, Señor, tu palabra y el conocimiento tuyo, Dios, el cual tú nos das para que, Señor, no perezcamos sin conocimiento. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 13. Ahí leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, que amamos y lo necesitamos. ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo? Amén, ya compartí amén. acerca de eso. Dijo el Señor: os conviene. ¿Se acuerdan el mensaje? Os conviene que me vaya, porque así vendrá el Consolador. Amén. El cual Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. Amén. Dice entonces, Primero de Reyes 13:1, dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes. Fíjate la palabra tan tremenda que vino de parte de Dios por medio de este varón de Dios. Y dice: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esto quiere decir huesos de sacerdotes. Amén. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Esta fue la señal del profeta, diciendo que esto pasará, y va a ser la señal de que Jehová habló, porque era una palabra bastante fuerte, bastante dura de oír. Hay una palabra por ahí que en Juan, me parece Juan 6, que dice, Jesús dice: dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Entonces, al oír Jeroboam esta palabra, era una palabra bastante dura, porque Jeroboam estaba a punto de ofrecer sacrificio en el altar donde vino el varón de Dios enviado por Dios a decir: altar, altar, así ha dicho Jehová. Nacerá en la casa
nacerá en la casa de David, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes. O sea, era una palabra bastante fuerte. Imagínate una persona que se levanta a profetizar una palabra tan fuerte como esta, diciendo al altar: sobre ti quemará Josías, el que van a ser a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Fíjate qué tremendo. O sea, era una palabra que realmente no asentaba bien en cuestiones de los intereses personales, no asentaba bien. Jeroboam escuchó la palabra y no le cayó bien la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios para nosotros va a venir a no caernos bien. Dios no siempre va a venir a hablar a nuestra conveniencia, lo que nos conviene a nosotros. Dios va a venir a hablar de una manera de que va a torcer, por decirlo así, nuestros propósitos, nuestros sueños. Torcer es que no se va a hacer lo que nosotros pensamos o queremos. Él va a venir a destruir lo que nosotros creemos que es correcto. Y Jeroboam estaba a punto de ofrecer sacrificio pensando que era lo correcto y que todo estaba muy bien, juntamente con todos los sacerdotes que quemaban incienso en ese altar. Imagínate, un solo hombre. Dios llamó a este profeta, el cual no tiene nombre. Este profeta en la Biblia no tiene un nombre el cual podamos decir tal profeta. No. Es un varón de Dios, un profeta que vino a profetizar. Más la Biblia no dice el nombre de este profeta. Es un profeta anónimo. Es un profeta que Dios levantó y que no quedó su nombre escrito en la Biblia. No quedó su nombre como para reconocer a esa persona como conocemos a los conocidos profetas, Ageo, Sofonías, Zacarías. No. Era un profeta que Dios levantó para ir a profetizar una palabra fuerte, tremenda de Dios. Un profeta que no tenía un reconocido nombre dentro del pueblo. A veces pensamos que palabra de Dios va a venir solamente por los profetas reconocidos, aquellos que lo conoce toda la nación o lo conocen las naciones. No, Dios puede levantarte a ti del anonimato para poder llevar una palabra de Dios mayormente que la de los profetas que se están moviendo, que conocemos. ¿Usted cree eso? Amén. Dios puede levantarte a ti que no eres reconocido ni reconocida en el ámbito cristiano, en el mundo cristiano, en el pueblo de Dios, para ir a declarar una palabra profética. Así fue como Dios levantó a este varón. Por eso dice: he aquí que un varón de Dios. Fíjese cómo empieza en el 1. Un varón de Dios. O sea, X varón, pero varón de Dios. Dios lo llamó y lo envió, dice, lo envió de Betel, dice, vino de Judá, a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Apareció de repente este hombre, un varón de Dios. Hay muchos varones de Dios sin reconocimiento, hay muchas varonas de Dios sin reconocimiento, o sea, sin nombre conocido. Entre ellos puede estar alguien aquí. Dile al que está de lado: a lo mejor tú puedes ser una de esas varonas que no tiene el conocimiento el pueblo de ti, pero Dios te puede usar. Amén. Así lo hizo Dios con un varón de Dios, el cual no sabemos cómo se llamó, pero dice: Dios lo llevó de Judá a Betel para profetizar en contra del altar, diciendo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres.
qué palabra tan dura, qué palabra profética tan dura vino en aquellos tiempos cuando todos pensaban que estaban bien delante de Dios. Porque estaban quemando incienso, estaban ofreciendo sacrificio delante de Dios. Y en ocasiones, muchas veces nosotros pensamos que estamos bien delante de Dios. Pensamos que todo está excelente. Los sacerdotes ejercen oficio sacerdotal. Los ministros ministramos la palabra de Dios pensando que estamos bien delante de Dios. Pero de repente puede venir una palabra de Dios tan dura como esta a exhortarnos y a profetizar una palabra que no nos va a sentar bien. Una palabra que no va a ser de buen gusto para nosotros, los sacerdotes, o los profetas, o los apóstoles, o el pueblo de Dios, o tales personas. De repente Dios levanta a alguien surgiendo de la nada para traer una palabra como esta dentro del pueblo de Dios. Dice que cuando escucharon esta palabra, que aquel mismo día este varón dio la señal en el 3, y la señal fue que he aquí el altar se quebrará, dice. He aquí el altar se quebrará, porque él dijo, aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. O sea, si Jehová no ha hablado, no va a pasar esto, pero si Jehová habló, va a pasar esto. He aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. En el mismo instante, cuando se soltó la palabra, dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. El rey, ¿por qué? Pues se airó, se enojó, porque, óyeme, ¿tú quién eres para venir a a profetizar, a soltar una palabra de este tipo? ¿Quién eres tú? No eres uno de los profetas que conocemos. No eres alguien de reputación dentro del pueblo, o que yo, como rey Jeroboam, te conociera o pudiera tener testimonio de ti que eres un profeta. Él dijo sin temor, dijo prenderle, extendiendo la mano, dice, extendiendo su mano, dice desde el altar, dijo prenderle, mas la mano que había extendido contra él, ¿qué pasó? Se le secó y no la pudo enderezar. ¿Te das cuenta? Cuando alguien se opone, sea la persona que sea rey, sea príncipe, sea sacerdote, sea el ministro que sea o la persona importante que sea, cuando se opone a una palabra de Dios, vienen estragos, vienen problemas sobre esa persona, porque no se está oponiendo al varón que está profetizando, se está oponiendo a Dios mismo. Esto fue lo que el rey no sabía, que al oponérsele al varón de Dios diciendo, hey, prenderle, extendida la mano dice, se le secó y ya no pudo, dice la escritura, y no pudo enderezarla. Date cuenta, eso fue lo primero, y el altar no se había quebrado y la ceniza no se había derramado del altar todavía. ¿Te das cuenta? Que cuando uno se opone a la palabra de Dios, de parte de Dios, viene males para todos aquellos que se oponen a la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando una persona profetiza, cuando una persona suelta una palabra. No podemos decir, no, eso. O sea, tenemos que tener el conocimiento de que esa palabra viene de parte de Dios y que esa palabra va a tener el cumplimiento. Por eso dice la Escritura, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero este Jeroboam, este rey,
no lo examinó, sino que actuó inmediatamente. ¿Cuántas personas hemos sido criticadas, servidores de Dios, cuando soltamos una palabra profética? ¿Cuántas personas hemos sido mal habladas porque vino una palabra de parte de Dios, la cual puede venir a ser una palabra que no es de conveniencia para las personas? Un día, yo he testificado, un día una persona me dijo, no me diga eso. Y le dije yo, si es mi palabra, yo la cancelo. Pero como es palabra de Dios, no puedo cancelar, no puedo anular esa palabra porque Dios ha hablado. La palabra no era muy buena para esa persona, o no era buena, nada buena, sino que así como Dios habló, así le sucedió. Y no era algo bueno, así sucedió. Esto quiere decir que Dios en un momento, en cualquier momento, puede venir a darte una palabra la cual tú no la vas a recibir, no la vas a aceptar porque es algo que no es bueno para ti. Pero eso no quiere decir que al oponerte tú a la palabra, eso no quiere decir que la palabra de Dios no se vaya a cumplir. Te guste o no te guste, la palabra de Dios se va a cumplir. Y si Dios no habló, no va a pasar nada. Pero si Dios habló, va a pasar algo. Como Dios había hablado, el rey Jeroboam, habiendo extendido la mano en contra del varón de Dios, dice que al instante, estando encima del altar, se le secó la mano. En un mover profético de esa manera, en una atmósfera profética, ¿quién puede oponerse a la palabra de Dios? A resistirse a la palabra de Dios. Un día llegué a una iglesia, parafraseando, un día llegué a una iglesia y vino palabra de Dios contra aquel pueblo en general. No vino solamente contra los pastores o contra cierto hermano o cierta hermana o cierto matrimonio. Vino palabra de Dios en general para toda la iglesia. Hubo quienes dentro de ese pueblo no aceptaron la palabra. Mas la palabra que sale de nuestra boca no es palabra humana, no es palabra de conocimiento humano o de sabiduría humana, o que simplemente se habla del corazón del hombre. Cuando una palabra de Dios viene, no la podemos detener, no la podemos resistir. Por más que quieramos, no podemos detener lo que Dios ha dicho. Y se soltó la palabra. Y hubo líderes en esa congregación que no recibieron la palabra. Pero después de eso, de haber soltado esa palabra, estoy hablando de que yo estuve predicando en esa iglesia. Después de haber soltado esa palabra, se miraba una tremenda muerte espiritual en la congregación. No había mover de Dios. No había, como en los tiempos de Samuel, escaseaba la palabra de Dios. Escaseaba la palabra profética. No había revelación en aquellos tiempos cuando vino la palabra de Dios predicando. Y al no recibir la palabra, Dios vino y cumplió lo que había dicho en aquella congregación, y así sucedió. El estado de la iglesia era una rotunda muerte espiritual o adormecimiento espiritual. Estaba tan fuerte que por más que se esforzaban los levitas, por más que se esforzaban los cantores, los que tocaban instrumentos de música, el pueblo estaba como quien va a presentarse a hacer cola en una tortillería. Nada, no se movían para nada, no adoraban nada, no decían amén, gloria a Dios. Estaba la iglesia totalmente dormida o muerta espiritualmente. Y esa palabra vino, la cual vino a cumplirse de manera que pasó un buen tiempo esa congregación en ese estado, según la palabra que se había profetizado. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran aceptado la palabra de Dios, si ellos hubieran aceptado la palabra de Dios,
Porque esto no depende del varón, lo que hizo Jeroboam. No depende de quién viene y profetiza. Muchas veces nosotros no aceptamos a tal hombre de Dios porque su profecía no nos conviene. Pero cuando tú no vas conforme a ver a la carne y sangre, o sea, el varón o la varona que Dios use, y tú te vuelves a Dios y dices, Señor, sí, hemos pecado, hemos dejado tu presencia, al instante, en ese momento hubiera habido un avivamiento en la iglesia. Se hubiera derramado el Espíritu Santo. Pero como ellos resistieron a la palabra de Dios, porque siempre que viene palabra de Dios es con el fin de volver al pueblo a Dios. Es con el fin de volver a la iglesia, a la presencia, a su presencia. Ellos se resistieron y pasó bastante tiempo para que hubiera otra vez el derramamiento, el mover del Espíritu Santo en esa congregación. ¿Por qué tardó tanto la presencia de Dios en manifestarse en la congregación? Porque no recibieron la palabra. Como digo, si en ese mismo instante se hubieran arrepentido y se hubieran vuelto a Dios, hubieran doblado rodillas, hubieran dicho, sí, Señor, hemos pecado, como lo hacía Moisés y Aarón, que cuando pecaba el pueblo, no esperaban a que el pueblo se acercara a Dios, sino que lo que hacía Aarón y Moisés, ellos doblaban rodillas delante de Dios. Y ellos pedían perdón a Dios. Los líderes no pidieron perdón a Dios. Los líderes fueron los primeros que se resistieron a la palabra profética que Dios estaba trayendo. Eso es lo importante, que cuando nosotros no recibimos la palabra de Dios viene y se ejecuta por cuanto no la recibimos. Por cuanto no recibimos la palabra de exhortación. Que si en aquellos tiempos, cuando este varón de Dios vino y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, y si hubieran vuelto a Dios, el rey Jeroboam hubiera escuchado la palabra de Dios, y lejos de extender la mano, porque él era el rey, la autoridad, y lejos de extender la mano desde el altar y decir prenderle, él se hubiera humillado delante de Dios, no hubiera pasado lo que la palabra de Dios decía. No se le hubiera secado la mano, para empezar. Por eso en muchas ocasiones hermanos y hermanas están padeciendo ciertas situaciones por la resistencia que tienen a la palabra de Dios. Amén. El varón, el rey Jeroboam, extendió la mano estando parado en el altar y dijo prenderle, mas la mano que había extendido contra él, contra el varón, escuchen, extendió la mano contra el varón y la mano se le secó y ya no la pudo enderezar. Cuando esto sucedió, dice la escritura, cuando esto pasó, dice que en ese momento, dice, y el altar se rompió. Acababa de decir el varón de Dios, y esta va a ser la señal de que Jehová ha hablado. El altar se va a romper. Después de que ese rey extendió su mano y estaba con la mano seca arriba del altar, al instante el altar se rompió. La palabra se vino cumpliendo en el mismo instante por haber desechado la palabra. Escucha qué tremendo es. El altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme Dios había hablado unos minutos antes. Esto no pasó de que fue en un momento y después pasaron días o meses o años. Fue en un instante. Métete a la historia, métete a la escena. Podrás ver cómo el varón de Dios llega de Judá a Betel, estando Jeroboam a punto de ofrecer sacrificio, y empieza a profetizar. Altar, altar, así ha dicho Jehová. Y en el mismo instante el rey dice prenderle, se le seca la mano, y al instante el altar se seca. Se quebra. Al instante el altar se quebra y la ceniza es derramada del altar.
conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová, dice en el 5. Pero ¿qué pasó? Dice en el 6. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí. Fíjate bien. ¿Era necesario que su mano se hubiera secado? A veces, Pues no es. sí, pues no y sí, porque a veces es necesario que nos sucedan cosas por resistirnos a la presencia de Dios para que nosotros podamos volvernos a Dios y podamos humillarnos ante Dios. Dice la Biblia que cuando aquel varón estaba ya con la mano seca y miró el altar quebrado y la ceniza habiendo sido derramada, conforme la palabra de Dios había hablado por medio del varón, Jeroboam miró eso y dice que le dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí. Fíjate. A veces se tiene que orar por las personas que se oponen a la palabra de Dios. Pedirle a Dios: Señor, enderézale su mano, restáurale su mano. Señor, líbrala o líbralo. Señor, sánalo o sánala. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. O sea, a veces se tiene que orar. Jesús dijo que el Hijo del Hombre tiene autoridad para remitir pecados. El Hijo del Hombre tiene el poder para remitir pecados. Y esa autoridad nos la dio a nosotros. Todos aquellos que nosotros le pidamos a Dios por sus pecados, por cuanto se resistió a la palabra, la persona va a ser sanada. Y Jeroboam había pecado para con Dios, porque no creyó y se resistió a la palabra. Su mano estaba seca. Imagínate, la mano estaba seca. En un mover, en una atmósfera profética estaba pasando esto en un instante, que no llevó quizá más de una hora. Fue en un instante. Fue en un juego, por decir así, de palabras, donde Dios estaba hablando y el hombre se estaba resistiendo. Terminó con la mano seca. Y cuando él vio el cumplimiento de la palabra, el altar quebrado y la ceniza derramada, entonces dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. ¿Te das cuenta? A veces se tiene que orar por las personas que se resisten a la palabra de Dios. Las que entienden que Dios ha hablado. Las que entienden que Dios es el que ha hablado. No depende del varón. No es porque el varón quiso hablar esa palabra, aunque sea dura, sino porque Dios habló. Y quien se resiste, se tiene que orar por quien se resiste. Así le pasó a este varón. Y entonces dice: ora a Jehová tu Dios para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová. El varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¡Wow! ¿Te das cuenta lo que puede pasar en un mover profético? ¿Te das cuenta lo que puede suceder en un instante? ¿Te das cuenta lo que puede suceder cuando Dios ha hablado? Cuando Dios da la palabra. Cuando es Dios el que suelta la palabra por medio de alguien, que no es el reconocido profeta, no es la reconocida varona de Dios, no. Tal vez tu nombre ni siquiera lo conocen en tu iglesia donde te congregas. Tal vez tu nombre, porque hay hermanos y hermanas que son hombres y mujeres de Dios que ni conocen el nombre de esa persona en la congregación y tiene palabra de Dios. Pero Dios habla a través de ella.
Dios habla a través de él, pero no le toman en cuenta porque no tiene una reputación de altura como varona de Dios, como varón de Dios. Te quiero decir algo. Nunca subestimemos la palabra de Dios que sale de una boca de un hijo o hija de Dios. Nunca la tengamos en poco, jamás. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, toda palabra que sale de nuestra boca viene de la boca de Dios, viene del corazón de Dios. Porque si estando aquí reunidos, alguien de ustedes suelta una palabra, yo pongo mucha atención a lo que Dios está hablando a través de tu vida. No sé si se han dado cuenta. Yo pongo atención a la palabra que sale de tu boca. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Cuando tú estás en esa atmósfera profética, cuando tú estás en ese momento conectado o conectada con el Espíritu Santo. Pongo mucha atención. ¿Por qué? Porque yo no voy a subestimar. Es que es la hermanita Panchita. Es el hermanito Juanito. Hagámoslo a un lado. No. Toda palabra que sale de la boca de Dios va a venir y va a hablar por medio de la boca de quien Él quiere. A quien Él le place usar. Se dice por ahí, uso a una burra que no me use a mí. Claro. Dios puede usar a quien sea, a quien Él quiera. No porque no seas hijo de pastores o hijo de profetas y que eres un X hermano, Dios no puede hablar a través de ti. Dios puede hablar a través de ti y venir aún más arriba, hablando una palabra más genuina y más verdadera que los mismos sacerdotes y los mismos profetas que se están moviendo. En aquellos tiempos se movían profetas, había profetas reconocidos, pero este surgió de la nada, de repente, porque dice, un varón de Dios fue enviado de Judá a Betel. Esto sucedió en los tiempos del rey Jeroboam. En estos tiempos hay muchos reyes, muchos que gobiernan al pueblo de Dios. Hay muchos gobernadores que no son malos, son buenos gobernadores. Hay muchos que gobiernan el pueblo de Dios, unos aquí en esta ciudad, otros en otra ciudad, y otros en otra ciudad, y otros en otras naciones, como en esta nación. Habemos muchos, pero de repente Dios puede levantar a alguien. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que Dios habla a través de la boca de cada quien. Nosotros sabemos discernir lo que es palabra de Dios y lo que es palabra de hombre. Lo que es palabra de hombre sabemos inmediatamente que es de hombre. Pero cuando viene palabra de Dios, pongamos atención a lo que Dios está hablando. Porque no vaya a ser que por no acatar a lo que Dios está hablando, terminemos con la mano seca. Y esto, por decirlo así, muchas veces podemos terminar con nuestro conocimiento seco, sin conocimiento de Dios, sin sabiduría de Dios. Porque recuerde usted lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor. Diga conmigo esa palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Y todo aquel que atiende a la palabra que viene de parte de Dios es sabio. Mas el que no atiende es un necio, es insensato, sin conocimiento, sin inteligencia, mucho menos sabiduría. No. Atendamos a lo que Dios está hablando. No vaya a ser que terminemos secos, sin el Espíritu Santo, necios, contra el Espíritu Santo, pensando que tenemos el Espíritu Santo. No. Jeroboam pensaba que tenía el Espíritu de Dios, que tenía el respaldo de Dios porque estaba a punto de quemar incienso, y no.
Los sacerdotes que estaban en los lugares altos y que quemaban incienso en ese altar, pensaban que tenían a Dios y no lo tenían. Porque dijo el Señor por medio de este varón, en este altar se van a quemar los sacerdotes que queman incienso en este altar. Y este altar va a estar lleno de huesos. Así ha dicho Jehová. ¡Qué tremenda palabra! Por eso nosotros debemos de tener toda la atención a lo que Dios está hablando. Toda la atención. La palabra de Dios, cuando se predica, cuando se comparte, cuando viene una palabra de Dios, tiene que estar muy al pendiente de lo que está saliendo de la boca de Dios, de lo que Dios está hablando. Porque es de sumamente importancia que tú oigas la palabra de Dios, lo que Dios está hablando. Es de sumamente importancia que no se te pase ni siquiera un acento. No se te pase nada, porque Dios está hablando. Dios está hablando. Dios, te quiero decir algo. Dios dijo, Jehová fuerte y celoso. Esto quiere decir que cuando Jehová está hablando y tú no pones atención a lo que Dios está hablando, Él es celoso. Él te cela. A lo mejor tú estás oyendo otra cosa y no estás escuchando la palabra de Dios. A veces puedes estar en la congregación y puedes estar en todo, como dicen por ahí en el mundo, pero menos en misa. Es decir, estás en todo, pero menos en la palabra de Dios. Tengamos cuidado en eso, porque Dios está hablando y está diciendo, pon atención a lo que Dios está hablando, porque Dios es fuerte y celoso. Y Él te cela. Si tus oídos los pones para otra cosa, que no sea la palabra, Él te cela. Si tus ojos los pones para otra cosa y no ver la gloria de Dios, Él es celoso. El momento el tiempo que se tome de 1 hora o de 2 horas, que normalmente una prédica dura 1 hora, tenemos que tener toda la atención a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está hablando. Amén. Amén. Esto pasó en aquel tiempo. Tuvo que orar por el rey Jeroboam. Y tenemos que orar si alguna vez nosotros nos hemos puesto en un sentido contrario a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. Por eso, iglesia, ustedes que están aquí conectados, si tú te congregas en una iglesia, donde quiera que te congregues, cuando vayas a la casa de Dios, dice la palabra, Eclesiastés 5, cuando vayas a la casa de Dios, procura primero oír lo que Dios está hablando y no ofrezcas sacrificio de necios, pensando que todo lo sabes, que todo lo conoces. Oye lo que Dios está hablando primero. Pon atención a la palabra. Tómate ese tiempo del día para Dios y dedícalo exactamente para Dios, para que te quede edificación en tu mente y en tu corazón y puedas tener conocimiento, y así serás un hermano y una hermana que cuando nos congregamos, donde quiera que te congregues, amada persona, puedas aprovechar lo que Dios ha hablado. Y salgas edificado, edificada espiritualmente. Amén. Salgamos edificados. Ese es el propósito de Dios. Por eso en esta noche vamos a orar por todas las personas que estamos aquí, que en algún momento no oímos lo que Dios estaba hablando en algún tiempo. Que cuando vayas a la casa de Dios procures tener el oído dispuesto para lo que Dios habla. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Por eso, en muchas ocasiones, por no escuchar la palabra de Dios, nos viene el asunto de la mano seca. Es decir, cosas que nos pasan, cosas que nos suceden porque Dios es celoso, porque tú no pones atención a lo que Dios está hablando. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Padre, Señor, yo te pido, Señor, por cada oyente. Tu palabra así dice,
que la fe viene por el oír, mi Dios, y el oír la palabra de Dios. Esta noche, Padre, lo que hemos hablado es tu palabra. Lo que estamos hablando es tu palabra. Un suceso, Señor, que marcó en la historia de tu pueblo, Señor. Un suceso que pasó en un mover profético. Ciertamente no sabemos el nombre del tal profeta. Y nadie lo ha sabido. Pero Dios, sabemos que tú lo usaste y le hablaste, Señor, a ese pueblo. Y le hablaste incluso directamente al que tenía la autoridad en aquel tiempo, al rey Jeroboam. Por eso hoy, Padre, nosotros te pedimos para que toda persona que oiga esta palabra pueda atender, pueda, Señor, no pasar por alto lo que tú has hablado y lo que estás hablando. Que si alguien, Señor, hay aquí, que haya caído en enfermedad, haya caído en situación difícil, haya caído en problemas, Padre, por causa de la palabra, nosotros en esta noche te pedimos en el nombre de Jesús, por tales personas, Señor, por tales personas que no han escuchado, Dios, tu palabra. Te pedimos, Señor, orando, para que sean restauradas sus manos, para que sean restaurados, Señor, sus cuerpos, para que sean restauradas sus familias, para que sea restaurada, Señor, su casa, para que sea restaurada su economía, para que sea restaurada su salud, para que sea restaurada, Señor, su integridad hacia ti, para que sea restaurada, Señor, la relación contigo. Dios mío, te pedimos por cada persona hoy. Vamos, iglesia, vamos a pedir por cada persona. Señor, si aún yo, en algún momento, Señor, no he tomado en cuenta tu palabra y me he equivocado, Señor, no escuchándote a ti, Señor, a través de los hombres y mujeres, Señor, yo te pido perdón. Primeramente, Señor, como Pablo dijo, de los pecadores yo soy el primero. Dios, yo no estoy, Señor, hablando como culpando, Señor, sino que yo mismo, Señor, me pongo delante de ti, Señor, que si yo, Señor, no he escuchado tu palabra, yo te pido perdón, para que, Señor, yo sea restaurado delante de ti. Como restauraste, Señor, a ese hombre, su mano seca, así, Padre, Señor, seamos restaurados delante de ti. Dios mío, restáuranos en esta noche, restaura nuestra vida, restaura la vida de cada persona que está aquí en esta noche. Restaura, Señor, su comunión contigo, Dios mío, sea restaurada en el nombre de Jesús. Dios, hoy oramos, así como oró el varón de Dios, oro por cada persona, que a partir de este día puedan escucharte a ti. Que no, Señor, menosprecien tu palabra, porque es a través de tal persona que no tiene un reconocimiento como profeta. Dios mío, te pedimos perdón. Oiremos tu palabra por medio de quien tú quieras usar. Oiremos tu palabra por medio de la persona que tú quieras usar. Oiremos la palabra por medio de la varona o del varón que tú quieras usar, Padre. Estaré atento a lo que sale de tu boca, Señor. Estaré atento a lo que sale, Señor, de tu corazón. Padre, gracias porque se están restaurando. Levantamos las manos al cielo. Se están restaurando, Señor, las personas, los miembros de las personas, aún sus vidas sociales, sentimentales, amorosas, emocionales, Señor, financieras. Se están restaurando sus vidas familiares en el nombre de Jesús. Si un día, Padre, no te escucharon hoy, Señor, a partir de este día, Señor, te oirán la palabra que tú hablas, Señor. En el nombre de Jesús. Desde aquí, Señor, he venido en tu nombre a declarar, Señor, restauración y volvernos a ti. No queremos, Señor, vivir con nuestra situación difícil, ya no más. Queremos ser restaurados y ver tu gloria. La mano de Jeroboam fue restaurada, así, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura nuestras vidas a ti.
para poder ver tu gloria, Señor, cada día. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por escucharnos. Adore al Señor. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Así como estuviste en el altar de Betel por medio de ese varón, así, Señor, sabemos que estás aquí hablándonos tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos tu palabra cada día. Alimentanos, Señor, con el alimento del cielo, con la palabra del Señor, el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, fortaleciéndonos cada día, haciéndonos fuertes a través de tu palabra, llenándonos, Señor, de alegría y de gozo, llenándonos, Señor, de esperanza y de fe, llenándonos de conocimiento, de inteligencia y de sabiduría, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu propósito para con nosotros es bueno. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros, Señor. Por eso hoy, Padre, síguenos hablando a través de tu palabra. No dejaré, Padre, de ver tu gloria cada día. Puedes sentir Tu presencia. Vamos, decláralo. estás aquí, Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón, tú estás aquí, puedo sentir. Vamos, siéntalo, siéntalo. El amor de Dios, porque Él está aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Hablándonos, Señor, por tu palabra. Porque nos amas. Porque quieres lo mejor para nosotros, Señor. Porque nos quieres dar dirección, enseñanza, disciplina. Dios, gracias por tu amor. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Gracias, Le damos ese aplauso al Señor en esta noche. Le damos ese aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias. Amados, Dios les bendiga. Estamos pendientes para el sábado. Tenemos otra reunión el día sábado a las 8 de la noche. Pero si Dios nos mueve para estar compartiendo, así como lo hemos hecho en estos días, estar compartiendo transmisiones en vivo antes del sábado, ya sea mañana, jueves o viernes, estaremos transmitiendo otra palabra, transmisión en vivo, para volvernos a reunir como iglesias FC Avivamiento el día sábado a las 8 de la noche. Dios les bendiga, un abrazo grande.